Detrás de un escándalo como el de We Charity, el primer ministro tendrá que presentar el próximo 23 de septiembre un nuevo presupuesto. Eso supone que en estos efectos parlamentarios podrían pedirle la cabeza, a pesar de que ya ha salido su ministro de Finanzas. Sin embargo, ¿a quién le conviene y a quién no que tengamos nuevas elecciones en Canadá? ¿Y cuáles serían los posibles escenarios teniendo un nuevo líder en el Partido Conservador? ¿Qué harán los del NDP? ¿Y cómo apoyará también el Partido Quebecois o el Partido Verde? ¿Qué se juega en estos próximos días de aquí al otoño? Vamos a verlo, así que están también en juego las elecciones de Estados Unidos. Por ahora, el primer ministro canadiense continúa en este ajedrez político y nosotros hacemos un análisis periodístico con dos excelentes periodistas, hablando de los hechos y los sucesos y los posibles escenarios. Sandra Farías y José Luis Bendezú nos acompañan para hablar sobre lo que sucede en la política canadiense. Lo que hemos visto recientemente es un problema para el gobierno de Justin Trudeau que se presentó a partir de una investigación de la Comisión de Ética que cuestiona que el gobierno haya entregado fondos para una organización que venía trabajando para la ayuda de jóvenes en el área de educación. Esta organización tenía vínculos no solamente con la familia del primer ministro, sino además con el ministro de Economía, hasta la semana pasada, que era Bill Morneau, ya que una hija de él trabajaba para esta organización. Lo que debía haber ocurrido, dice la Comisión de Ética, y por supuesto los parlamentarios que están sentados allí en la comisión, es que el gobierno se tendría que haber recusado. Tanto Justin Trudeau como el ministro de Economía deberían haber no tomado ninguna opinión en esta decisión de entregar estos fondos a una organización de caridad que al parecer, y según la recomendación dada por el gobierno del momento, que era los servidores públicos, es decir, todos los funcionarios que rodean a la administración de Justin Trudeau, fueron los que recomendaron a esta organización. De manera que hay una serie de problemas en la coyuntura económica muy difíciles y muy complejos, y el gobierno lo último que necesitaba era precisamente un escándalo en el área ética sobre este tema. Esto fue lo que causó la renuncia del ministro de Economía, Bill Morneau, la semana pasada, y el cambio de algunas directivas dentro de la administración de Justin Trudeau, como fue el nombramiento de Chrystia Freeland como ministra de Economía. Se sabía que Freeland ya tenía suficiente poder dentro del gobierno de Trudeau, y ella además ha sido una estratega desde el comienzo, dando iniciativas y pautas de cómo debe ser la política económica del Partido Liberal. Quisiera hacer algunas acotaciones primero en relación a la salida de Bill Morneau. Desde luego, los datos que se manejan son de que justamente el escándalo habría ocasionado su salida, pero hay controversias, Marcia, se venía ya sintiendo una cierta desavenencia en relación a la política económica con Justin Trudeau, y justamente a raíz de la pandemia del COVID-19, en la que el exministro de Finanzas, como buen hombre de Bay Street que es, sugería al primer ministro que hubiera un control mayor de los recursos, es decir, que no se liberara tantos recursos para apoyar a varios sectores de la economía canadiense y de la ciudadanía, ¿por qué no decirlo? Entonces ya había alguna desavenencia, y después este escándalo habría venido justamente a, digamos, a poner lo que faltaba para una salida que ya se veía venir. E incluso se habla de que su salida pues habría sido parte de un acuerdo y que ya estaría arreglada su participación en la OCDE. Sería él el nuevo secretario general de esta organización multilateral importante, fuerte, en fin. Uno está hablando de alianzas, pero yo siempre escucho alianzas cuando vienen las elecciones. Un gobierno, según algún día está hablando con José Luis, no tiene alianzas, y más un gobierno que en este momento es un gobierno de minoría. Entonces, ¿cómo deja a los liberales? Los dejaría que cuando venga precisamente la presentación del presupuesto, pasado año y algo, el Parlamento, que finalmente también quiero que ustedes me lo expliquen por qué de alguna manera se cerró antes y se hizo, no sé si eso lo podríamos llamar una jugada, pero un movimiento estratégico como de ajedrez que hace Justin Trudeau. El primer ministro dice gobernadora general,
le pido permiso para esto y luego deja el Parlamento un tiempo, ahora va a entrar el 23, presenta algo que parece va a ser muy novedoso y ahí es donde digo lo de la alianza. Ahí incluiría el tema del verde, que no lo había incluido antes. Lo que hace y que deja entender que el Partido Verde también ha dicho, si usted está tratando los temas que había prometido y que a nosotros nos gustan, muy posiblemente vamos a jugar bien y no vamos a cortarle la cabeza. Ahora, a nadie le conviene cortarle la cabeza en este momento al primer ministro, ni siquiera el Partido Liberal, ¿o sí? Bien, veamos de esta forma. Canadá tiene un régimen parlamentarista, ¿verdad? Y lo que alianzas puntuales sí las hay, Marta. Lo que no hay, lo que no hace parte de la tradición canadiense y que sorprende a muchos analistas políticos internacionales es la figura de la coalición, sobre todo cuando, o principalmente cuando es un gobierno de minorías. Es decir, sería interesante para darle una fortaleza al gobierno de turno que sea una coalición con algún partido, como el caso de España, por ejemplo. Ganó el PSOE, pero no podía solito, Podemos está junto y eso le da la posibilidad de gobernar a España, al gobierno federal central de España, y en coalición. En Alemania, por ejemplo, Angela Merkel por muchos años solo puede gobernar basada en coaliciones. En Canadá, la última que se hizo, si no me equivoco, fue el año 1970 y una coalición puntual, pero no hay coaliciones. ¿Qué hubiera sucedido, por ejemplo, si el Partido Liberal, que no ganó con mayoría, es decir, tenía una minoría, se hubiera hecho una coalición con el NDP? Hoy no habría ningún riesgo de caída del gobierno, ¿verdad? Pero eso no hay. Lo que sí hay son alianzas puntuales, como lo han definido claramente ustedes dos, sobre todo Sandra, al hablar de el gesto que hace el gobierno liberal hacia políticas importantes para el NDP y que seguramente la contrapartida, yo casi estoy convencido, Marta, de que el NDP no le negaría jamás en esta coyuntura al gobierno liberal su apoyo. Y Sandra, tengo que preguntarte algo porque es parte de mi compromiso con toda nuestra audiencia. Lo que pone Ariana, que sigue activa, dice, el contrato de seguridad de las embajadas que los liberales le otorgaron a una empresa china. ¿Cómo puede Canadá confiar en un país comunista? ¿Cuál es la mirada suya, Sandra, respecto a este tema que tiene Sandra? Ariana. Bueno, creo que Canadá ocupa un lugar muy importante en el mundo y la política exterior del gobierno de Justin Trudeau ha sido tratar de mantener relaciones cordiales con todos los países del mundo, incluidos los partidos más progresistas, con los más intransigentes, con los comunistas, como llama ella, que no sé quiénes son exactamente, y con los más conservadores. Este es un poco el equilibrio que ha tratado de mantener Canadá en el plano internacional y lo hizo precisamente de la mano de Chrystia Freeland durante todos estos años, manteniendo ese balance y ese respeto internacional en todos los foros, en la Organización de Naciones Unidas, a la hora de dar los votos, ¿no? Y entregar la confianza a las organizaciones multilaterales en materia de paz y de acuerdos programáticos que se rigen en el Grupo de los 7. Creo yo que la relación de Canadá con China es particularmente difícil. Además, no nos olvidemos que está de por medio el caso Huawei. Allí se produjo a fin del año pasado la detención de la CEO de esa empresa, que fue un pedido de extradición de Estados Unidos, precisamente parte de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Y esto forzó una relación diplomática muy tensa con Canadá, que terminó además con la detención de dos empresarios canadienses en China que aún permanecen detenidos, y esto ha tensado y ha dejado relaciones con China muy, muy frágiles, de manera que este contrato que menciona Ariana es solamente un aspecto de esa compleja relación que mantiene Canadá tanto con Estados Unidos y con China. ¿A qué se van a dedicar si, en dado caso, no sale la cabeza del primer ministro, los líderes de cada uno de estos partidos y en dónde van a reforzar sus bases para las próximas elecciones? Además de que estemos de octubre a octubre con Estados Unidos pendientes de si va a haber algún movimiento político, muy seguramente estamos diciendo que si se pasa este problema que ha dejado el escándalo del We Charity, pues muy posiblemente los partidos van a tener que reforzar sus bases y seguir estando en oposición, como siempre se hace con el partido minoritario que tiene Justin Trudeau.
Bueno, no nos olvidemos que las elecciones son un gasto económico muy grande para los partidos políticos. Afrontar elecciones para el Partido Conservador y para el Partido NDP es difícil, particularmente para el NDP, que ha tenido además una pérdida de lo que se llama sponsors, ¿no? Apoyos económicos. La estratega del partido NDP decía esta semana que aún así el NDP, a pesar de no tener los recursos, ellos están dispuestos a enfrentar una campaña electoral e ir a elecciones. Allí coincide con lo que mencionaba José, ¿no? De la continuidad política que tienen estas fuerzas políticas a pesar de las circunstancias. Pero lo cierto es que es muy difícil en este momento enfrentar una campaña electoral costosa, y a la cual mucha gente, después de este año tan difícil que hemos tenido, hay mucha resistencia. Creo yo que va a primar más la posibilidad de acuerdos programáticos muy temporales que pueden cambiar en cualquier momento también, pero que van a evitar que lleguemos a tener elecciones, que es, por otro lado, la chance de los liberales de recuperar la mayoría. Y yo no creo que el NDP o el Partido Conservador le quieran dar la mayoría nuevamente, dejarle el campo libre de mayoría a los liberales. Lo veo difícil. Bueno, entonces ahí está el futuro panorama que tiene más o menos el tema de los partidos y la política canadiense. Yo quiero agradecerles por la seriedad con la que ustedes han trabajado este tema, con hechos más que cualquier otra cosa, porque aquí no estamos buscando opiniones ni trabajando con opiniones, sino con lo que se ve y con el análisis que se puede hacer periodístico con los hechos que han sucedido en los últimos días y que nos daría un panorama de pronto más claro para saber qué va a suceder en septiembre, cuando tendrá que presentar su nuevo presupuesto el primer ministro y su partido, y saber si habrá cabezas o no habrá. Posiblemente, según el análisis que hacemos hoy, no vamos a tener la cabeza del primer ministro. De todas maneras, los partidos tendrán que irse fortaleciendo para las próximas elecciones, que serían, en ese caso, en los 4 años. Aclarar un punto, y es que nosotros estamos acostumbrados a los 4 años, pero me han aclarado ustedes también que en cualquier momento un partido de minoría puede acabarse, ¿no? Así es. Sandra. Bueno, sí, la mayoría está determinada por la cantidad de asientos, ¿no? Así que si no hay mayoría, hay muy poco margen de maniobra. En cualquier momento puede haber un voto de no confianza y el llamarse a elecciones y volver a votar. Podemos tener elecciones en el otoño o podemos volver a tener elecciones en abril, que es la segunda opción, ¿no? Así que de una u otra manera los cambios van a venir. ¿Y el Partido Verde cómo juega aquí? Tratando de consolidarse. Tratando de consolidarse, de crecer. Todavía. Tiene un nuevo liderazgo interino, es verdad, tiene un nuevo liderazgo, pero están luchando por consolidarse, sobre todo a nivel nacional. Este tema también, Marta, no solo es del Partido Verde, en este momento coyuntural también para el Partido Conservador, partido tradicional, fuerza de oposición oficial. Le toca buscar, si hubiera elecciones, al nuevo líder, candidatos en las 338 circunscripciones, porque repetimos, ha quedado un poco dividido el partido y hay dificultades para encontrar a esta gente, de manera que la principal tarea que tiene este líder, Erin O'Toole, es justamente unir a su partido. Y como bien lo dijo Sandra, las elecciones son costosas y para el NDP le sería muy, pero muy difícil enfrentar desde el punto de vista económico una elección de estas. Fuera el hecho de que en una elección en tiempos de pandemia tendría que verse, Elecciones Canadá tendría que estudiar de qué manera podría ser, probablemente sería una elección por correo, ya que no creo que de haber una, digamos, recaída, algún problema mayor con el control del COVID-19, tendrían que evitar que las personas se aglomeraran y por lo tanto probablemente sería otro tipo de elección que habría que estudiarla bien, Marta, Sandra.